Bueno, qué felicidad tenerte aquí, Oscar Durán, uno de los únicos, además, el único continuista, creo que en Bolivia, uno de los únicos y primeros. Y bueno, vamos a hablar y vamos a tener una charla bien amena de cine con Miguel Valverde, nuestro miquicho, que nosotros además nos conocemos hace tantísimos años y hemos compartido muchísimo de cine, hemos compartido muchísimo de la emoción y sobre todo de esta pasión por hacer cine, ¿no? Entonces, empezamos, mis quicho, vamos preguntándole aquí a Oscar, vamos que nos vaya contando, esa que contaste de un inicio. Bueno, pues no, más bien agradecer al Cine Express que se ha abierto este podcast justamente con la idea de conocer a los personajes técnicos del cine boliviano, ¿no? Y también con una manera de hacer un poco de escuela, ¿no? Para hablar un poco no solamente de la técnica, sino también los criterios intelectuales, creativos de los artistas que hacen cine en Bolivia. Y bueno, pues en este caso tenemos la presencia de nuestro querido amigo Oscar Durán, un trabajador del cine boliviano hace ya más 500 años atrás. Y pues estábamos conversando con la Claudia, así diciendo, ¿qué le preguntamos al Oscar, no? Entonces, habíamos pensado, por ejemplo, saber un poco, ¿no? De contarnos de tus inicios, cómo entras al cine, a entender este mundo. Bueno, antes que nada, un cariñoso abrazo, un cariñoso saludo a Cine Express. Gracias por invitarme a compartir en esta oportunidad con dos grandes amigos, ¿no? Miguel Valverde, un amigo de toda la vida, y a Claudia Fernández, que también ha sido una maestra, sobre todo en lo que ha sido el videoarte, ¿no? Entonces, a ver, respondiéndote, querido Miki, yo realmente creo que eh, entro al mundo del cine y del audiovisual por tu culpa, ¿no? De alguna manera, porque yo me acuerdo que todavía era por los años 90 y éramos compañeros en la universidad cuando estudiábamos la carrera de comunicación social. Y un día me pediste llevar unas luces que te habían prestado, habías hecho algún trabajo y estábamos devolviendo en la calle Samauja 651. Y bueno, y obviamente como tenía tiempo y podía, pues ahí yo te di una mano, fuimos a dejar estos fresneles, me acuerdo, y yo no sabía dónde estaba entrando, ¿no? Y entonces recuerdo que cuando entraba, claro, vi un lugar así como una casa así media colonial, así, y claro, cuando entramos había muchos afiches que yo no entendía todavía qué era, parecía un museo, y claro, ya después, más adelante, más después me enteré de que, o sea, ya tú me dijiste, ¿sabes qué es? Aquí es Ucamau, es una productora de cine y claro, y después ya me presentaste en ese momento, la productora era Beatriz Palacios. Y entonces, de esa manera, recuerdo que Beatriz, digamos, fue en todo caso la primera maestra que tuve y que más adelante me invitaría a participar en la última etapa de filmación de lo que era el largometraje para recibir el canto de los pájaros, el año 1994. Entonces, ese año tú te habías ido ya a estudiar a la ICTV y bueno, yo no sabía que ahí empezaba mi escuela también para mí, ¿no? Porque yo provengo de una escuela empírica, autodidacta y, y que me ha enseñado que para mí, por ejemplo, el cine es una pasión constante. El audiovisual también, porque no están peleados, no están divorciados, ¿no? O sea, hay una pequeña, ¿no? Un pequeño puentecillo entre ello que más que nada creo que tiene que ver con el lenguaje y con la dimensión en cuanto a una producción y la dimensión también del equipo que hoy en día con la tecnología se ha vuelto como que esa brecha a cerrar y como que también se ha democratizado también la utilización de ello, ¿no? Qué maravilla, ¿no?
Y tienes un montón de historias, además, que nos puedes contar de con cuántas has trabajado y en cuántas películas has estado. Mira, ahora justamente un poco recordaba y bueno, me ha tocado ya más o menos, he tenido la suerte también de que todo este trabajo, toda esta experiencia que uno va acumulando, es también porque a veces, ¿no? La vida te va llevando así. Y yo siempre un poco he ido entendiendo que a veces uno es como un papelito, ¿no? Que tiene que como que dejarse llevar por donde sopla el viento. Y esa es también una de las ventajas maravillosas que nos da poder realizar este trabajo los que estamos inmersos, ¿no? Conocer muchas personas, conocer muchos lugares. Yo ya ahorita estoy trabajando en una miniserie, por ejemplo, que está produciendo 5 largometrajes, ¿no? Que son películas al interior del Wow. Bicentenario. Y estoy coordinando desde el área de dirección este proyecto que también para mí es un reto porque tiene carácter histórico y un poco agradeciendo también a la invitación del maestro Jorge Sanginés, que en todo caso me ha tocado ya, digamos, con este proyecto trabajar más o menos este sería el quinto proyecto y con estas películas sumaría 26 largometrajes, ¿no? Entonces, Wow. sí, he tenido la suerte de aprender de distintos maestros, de conocer el trabajo, cómo cada uno tiene la visión del cine que... Justamente, justamente, querido Oscar, eso quería preguntarte, ¿no? Eh, Sabemos que también tu trayectoria profesional ha sido, pues, ardua, ¿no? Incluso, eh, como decía la Claudia, ¿no? Ha debido ser, eres el profesional con mayor experiencia en la continuidad, ¿no? En ese sentido, por ejemplo, ¿no? Yo me acuerdo que me contabas un poco en los momentos que nos encontramos, me contabas un poco de Juan Carlos Valdivia, me contabas un poco del Sanquinés, me hablabas un poco de la Julia Vargas, ¿no? Me hablabas de distintos personajes que así que eran directores de Paula Gassi, del Antonio Eguino, con los que has tenido una cercanía profesional, ¿no? Pero con cuál de ellos te has sentido como que te has salido de la técnica y has sido como que más humano, digamos, ¿no? Has llegado como que a intimar más, ya no, o sea, hablaban de cine constantemente, pero quizás en otro nivel, ¿no? Un poco más de amigo, no sé. ¿Con quién has estado así más cercano? Eh, Mira, antes de responderte a esa pregunta, me gustaría un poco hablarte de cómo he caído en la continuidad cinematográfica, digamos, ¿no? Porque, bueno, Mucho detalle. eso ha caído también de una forma, yo diría, bueno, no sé si casual, digamos, pero que después de esta experiencia que tuve, porque en esta primera experiencia de 1994 para recibir el canto de los pájaros, yo ahí empecé como asistente de producción de Beatriz y ella fue mi primera maestra y posteriormente a ese trabajo, en ese entonces, el año 1995, estaba produciendo Rodrigo Ayala una miniserie que se llamaba Fuego Cruzado. Y la cuestión es que ahí me llamaron y me dijeron, hay una producción, falta gente, ¿no te gustaría ir a trabajar? Pero claro, porque estábamos ahí, yo estaba recién empezando a descubrir lo que era para mí el cine, el audiovisual, entonces estaba como hambriento de conocimiento, de aprender, de hacer, de lo que sea, lo que había. Entonces ahí me tocó aprender con la maestra Teresa Flores. ¿Ya? Teresa fue la primera vez quien me habló de la continuidad y me dijo, mira, aquí necesitamos una persona que haga continuidad y bueno, esto es distinto a lo que quizás has hecho, pero si le pones interés y atención, esto te va a permitir conocer el trabajo de muchos directores, porque el trabajo del continuista eres como un secretario de rodaje donde vas a tener muchas anotaciones que son importantes justamente para el director y también para parte del equipo.
Y bueno, ahí fue realmente un taller bien intensivo porque ahí trabajamos 12 capítulos en esta serie, que fue un trabajo así como de 4 meses. Y bueno, fue realmente una experiencia muy grata porque para mí fue descubrir un rol, digamos, en lo que significa un equipo de producción, donde sí, eres parte del área de dirección. Entonces, ahí un poco conoces lo que piensa también el director, cómo trabaja el asistente de dirección. Entonces, te vuelves en una herramienta prácticamente dentro del equipo donde tú tienes que democratizar la información. Y eso a mí me gustaba porque si bien era una persona metódica, ahí aprendí de que tenía que ser el doble de metódico, tenía que ser ordenado porque tenía que enumerar la claqueta. Y al enumerar la claqueta, evidentemente ahí comprendí que la importancia de hacer la claqueta también tenía dos funciones, ¿no? Una que le permitías al editor después que no solamente pueda sincronizar la imagen con el sonido, sino tener el material ordenado. Entonces había que tener un rigor también. Y eso obviamente ya después me fui dando cuenta en los posteriores trabajos que investigando un poco, llegó a mis manos un libro que ahorita no me acuerdo el autor, la verdad, porque de esto ya son 30 años, pero era un libro en inglés, era un libro, bueno, que venía de la escuela hollywoodense, pero estaba todo en inglés, entonces, pucha, eran términos muy técnicos, y me acuerdo que tenía una amiga que hablaba así el inglés fluido y claro, o sea, le dije, mira, pucha, o sea, traducímelo esto, por favor, porque quiero, o sea, no entiendo bien. Y cuando leí este libro, descubrí un poco, o sea, cuando ya tuve un poco la traducción, ¿no? De esta compañera que así, pucha, me abrió como a descubrir que la continuidad iba mucho más allá de una secretaria de rodaje, que estaba considerado, digamos, en otros países donde la industria estaba más desarrollada como una área de trabajo. Y entonces ahí yo empecé a comprender que la continuidad, realmente ahí recién desarrollé el concepto que era el cuidado de la lógica del discurso visual de una película. Y entonces ahí vi que realmente en donde, digamos, hay producciones mucho más grandes, con mayor presupuesto y hay mucha más gente, se arma un equipo de continuidad, donde hay una persona solamente designada para cuidar el vestuario, otra solo para cuidar el maquillaje, otra solo para ver el tema de las acciones de los actores. Entonces es un equipo, otro para cuidar la parte, digamos, de los ejes, la parte, ¿no? Dónde colocar la cámara, dónde no, dónde, digamos, o sea, las entradas y salidas de cuadro, de la dirección, del movimiento de un actor. Entonces, todo lo que tenía que ver, empecé a descubrir las leyes de continuidad y todo esto, digamos, estos tecnicismos, si se quiere llamar así. Entonces, eso me permitió también ver, digamos, con otros ojos este rol en el trabajo. Y ahí ya, cuando ya después de unos buenos años, o sea, eh, decidí también más adelante escribir justamente este trabajo que me gusta, digamos que lo hice con el afán de poderlo compartir cuando toque, digamos, transmitir los conocimientos, ¿no? Es el manual de continuidad cinematográfica que un poco me permitió toda esta experiencia traducirlo acá para también cuando toca dar un taller compartirlo con las generaciones o todas las personas interesadas que quieran aprender, ¿no? Porque también tengo bien claro que no solamente uno aprende, o sea, solamente para desarrollar un trabajo, sino también para enseñar, para formar nuevas generaciones que salgan más potentes que nosotros, con más criterio, con más conocimiento. Y esa es la única forma que uno puede conseguir, digamos, una generación mejor preparada, es dándoles también todo, transmitiendo esa experiencia, ¿no? Y bueno, ahora sí les Claro. respondo a Miki, digamos, un poco
la pregunta que me dice, ¿con quién estás acercado más? La verdad que, digamos, si bien he trabajado con muchos directores como por ejemplo don Paulo Agassi, don Jorge Sanginés, eh, con Marcos Loaiza, Juan Carlos Valdivia, Julia Vargas, Mela Márquez, eh, ahorita se me vienen a la mente después algunos otros directores también, ¿no? Un poco, por ejemplo, Carlos Volado, Jacques Duhaime, también extranjeros, ¿no? Jacques Duhaime canadiense, Carlos Volado mexicano, eh, interactuar y aprender de muchos. Creo que en realidad me ha tocado repetir y, digamos, acercarme un poco algún rato, por decirte, a poder compartir un trago o alguna intimidad, así a veces también en el estrés del trabajo, ha sido un poco con Julia, ¿no? Con Julia Vargas, porque como que ha habido una complicidad a veces hasta en el trabajo, ¿no? De a veces verla abrumada por alguna cosa que no había salido como ella quería. Y no, pues ahí te das cuenta también a qué personas, digamos, en tu equipo, no todo es vertical. Ahí entra yo, para mí, la horizontalidad del equipo, donde tú puedes agarrar y decirle, mira, no te aflijas tanto. Por último, ya haremos esta toma si no estás conforme. Veremos la forma, o sea, vamos a encontrar un espacio, un hueco y darle la confianza también, porque realmente no hay nada así de hierro, no hay un guión de hierro que se tenga que cumplir y eso tiene que ver también con la creatividad o la improvisación que hay cuando ya toca a la hora de filmar, ¿no? Y después don Jorge ha sido igual una persona con que, por ejemplo, un día trabajando, me acuerdo, eh, se puso a cocinar una pasta al pesto. Y claro, nunca lo había visto, digamos, en esa faceta, digamos, ¿no? O sea, ucha, el maestro Jorge Sanginés cocina, sí, el maestro Jorge Sanginés cocina, digamos, ¿no? Y te puede invitar un buen vino, digamos. Y te va a decir, pero sírvase conmigo, brindaremos, o sea, pucha, porque estamos trabajando ahorita y entonces sales de esa formalidad y te puede hablar de música, siempre, digamos, la experiencia que tienen estas personas siempre te hace que, más allá de que tú les puedas contar algo, siempre vas a terminar un poco escuchando porque son pues fuentes de sabiduría también. Y eso uno también, escucha, ¿no? Que te hablen de músico, te cuenten una anécdota. A mí, por ejemplo, eso me ha llevado a una búsqueda que se ha ido dando después con este año cumplo yo 30 años, digamos, de actividad así cinematográfica, audiovisual ininterrumpida. Y no, pues así como el Mickey, digamos, ha sido uno de mis maestros con los títeres, digamos, y luego de una forma medio indirecta me ha ido igual, o sea, mucha, hemos empezado a grabar, yo me acuerdo antes de que se vaya a la escuela, hacíamos unos videitos así medios experimentales con él, y claro, yo era su gaffer, así, ¿no? Entonces, ya de ahí me empezaba a encaminar de alguna manera indirectamente, ¿no? Y claro, yo ya después, ya cuando ya me he visto involucrado en un rodaje profesional, digamos, ahí ya me he dado cuenta que ya no podía salir de esto, ¿no? Porque me ha gustado tanto que al final he dicho, quiero hacer esto, ¿no? Quiero dedicarme a esto, quiero vivir de esto, ¿no? Y por eso siempre, digamos, cuando yo comparto estas experiencias, les digo, para mí el cine audiovisual es una pasión constante. O sea, no hay algo definitivo, no hay algo como que ya lo sé todo, uno siempre puede seguir aprendiendo y es ver las visiones también de los directores que son bien interesantes. Para mí me ha tocado un poco a partir de la continuidad y de la asistencia de dirección, porque un poco me he especializado en ello, ¿no? O sea, descubrir que me gusta, digamos, ahora, digamos, estoy haciendo mucho más la asistencia de dirección, pero que también es un camino. ¿No? Es un camino de recorrer, de andar, de ver, de probar, porque para hacer, no ha sido que desde el principio he dicho yo, voy a ser continuista ya, he pasado un camino donde he tenido que explorar el sonido, o sea, he sido medio microfonista en varias producciones. Con el Mickey, por ejemplo, hemos hecho un trabajo también donde ahí de tiempo le he vuelto a hacer el sonido, por ejemplo, ¿no? Y siempre, digamos, me gustaba con el Mickey. Yo me acuerdo que una vez vi una película que se llamaba Historias de Lisboa
es una película media documental que trata de, ¿no? De un fotógrafo y un sonidista que no, pues hacen una historia juntos y es muy lindo porque exploran la cotidianidad de Lisboa y hay ellos con sus diferencias, porque tampoco quiere decir que con tu compadre todo va a ser una taza de leche. A veces con el Mickey discutíamos, no, no, es que esto es así, no, pero mira, fucha, o sea, no, entonces, y eso también es lo lindo de que es parte del trabajo, ¿no? No siempre vas Es una a veces también familia, pues. uno tiene esas diferencias y eso es justamente, pero eh, que al final termina siendo equipo, ¿no? Y al final te tienes que poner de acuerdo para llegar o sea, a un consenso. Entonces, eso es lo lindo del trabajo en equipo, ¿no? Que hay que de alguna manera consensuar. Entonces, a veces el papel del director es así como muy dictador, ¿no? O sea, o no sé, sea como que, ah, no, cuanto más tirano es, pucha, es mejor director. No, yo creo que un buen director, ya hablando en el concepto, es cuando logras contagiar a todo el equipo de transmitir, de convencerlos de buena manera lo que tú estás mirando, que todos lo vean así, digo. Y yo creo que eso es bien importante, que uno lo va descubriendo después de mucho tiempo, después de muchos tropiezos, ¿no? De volver a leer algo varias veces y de practicarlo varias veces. Entonces, eso es lo lindo, ¿no? Del cine, del Un audiovisual, que un poco mientras... más, Sí, un poco más, Oscarito, curioseando, ¿no? sí. Eh, Como este también podcast es para conocer justamente mediante los técnicos a los directores bolivianos, ¿no? Eh, Tú de todos los directores que has trabajado y que los has visto, por ejemplo, yo una vez he visto al Oscar, creo que era en la película El Atraco, cuando había una escena complicada, creo que era la escena donde estaba La Plata y habían actores, había como cuatro o cinco actores, y hubo una inseguridad del director, en este caso Pablo Agassi, de continuidad, que se la transmitió al Oscar, ¿no? Pero como estaba premiando el tiempo, el director quería seguir. Y el Oscar, para asegurarse, y eso me pareció muy interesante, cómo defiendes tu trabajo, ¿no? Porque cualquiera hubiera dicho, ya bueno, que se arregle él. Fui a buscar sus papeles, ¿no? Sus papeles que él había escrito. Ya se había hecho también un método de trabajo, se estaba haciendo su método de trabajo y le demostró que el Pablo Gas estaba equivocado, digamos, en el tiro de cámara, ¿no? Y que era como que se ganó una estrella al Oscar ahí, pues porque, pucha, jaque mate al director, ¿no? Porque, Claro, claro, porque al final buenísimo. después Es que uno, ese es el como técnico, detalle, ¿no? El que construye también todo. El nivel de detalle que tienes desde la continuidad, digamos, me ha permitido también ver y tener una visión global de todo, ¿no? Y además, no solamente de la familia del cine, es decir, de la gente con la que trabajas, el poder, digamos, entender a todo el equipo tiene que ver también con con ese ojo minucioso con el que ves las cosas, digamos, que es fantástico, ¿no? en ese sentido, por ejemplo, Oscar, ahí quería preguntarte, vos, digamos, de todos los directores que has trabajado, ¿en qué director has visto ese estilo, digamos, ¿no? Ya sea en la confección de su película, en el trato con los actores, en armar las escenas, ¿no? En sentirse director, ¿no? Transmitiendo, digamos, en este caso, su energía como director, ¿no? Mucho más allá del guión técnico, pues como decías, ¿no? La improvisación, ¿no? O sea, ¿en quién has visto así un brillo que puede ser, no sé, quizás te ha llamado la atención? O sea, es bien interesante, digamos, como cuando uno, digamos, como continuista, tienes, digamos, esta visión del estilo de cada director, tiene un estilo, ¿no? Te podría mencionar, por ejemplo, algunas particularidades por ejemplo, el Marcos Loaiza hace su propio storyboard dibujado. Entonces yo lo he visto así, como que cuando dirige con su storyboard. O sea, es un método, ¿no? Y ve y sobre eso arma su encuadre que está ahí y es igualito, digamos, o sea, es muy similar. Alguna vez improvisará algo, pero, o sea, es casi el 90% está de su storyboard. Entonces, ese es un trabajo
planificado, digamos. Lo que, digamos, no lo hace el Paulo Agassi, por ejemplo. Paulo, o sea, yo nunca te entrega, digamos, una cosa así como un guión técnico. Es como que necesita ver la locación para definir ahí viendo la locación, ya tiene que ver y dice, ya, entonces tú vas a entrar por allá, por el lado derecho, ya estás aquí, y entonces ahí todo el equipo técnico, el sonido, el fotógrafo, el continuista, todos los que estamos ahí, escuchamos atentos porque empieza a marcar, ¿no? La puesta en escena. Y entonces no tiene algo así, o sea, quizás también en ese sentido me ha parecido interesante cómo él a partir de la locación puede, digamos, montar la puesta en escena. Entonces eso me parece interesante, ¿no? O sea, porque no es un trabajo de memoria, no sé si es bueno o malo, pero es así como trabaja. Y don Jorge tiene algo similar, ¿no? O sea, igual don Jorge, por ejemplo, a veces el plano o lo cambia. Lo que a veces había pensado así, dice, no, ya no aquí, acá. Entonces, de pronto, tienen esa particularidad, digamos, de que lo que están viendo a veces, o sea, no te lo comparten, por más que haya dibujos o a veces anoten, digamos, un gran plano general. Ya, y se parte de ahí. Y cuando ya están visualizando el lugar, de pronto te dicen, no, 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 cachito, nos vamos a cerrar más. Cambia el lente, por favor. No, ya, o sea, véntale un 25, sáquese 9 milímetros, por decirte. Entonces ya vos, uta, o sea, ya, o sea, lo va a achicar así. Entonces, eso a veces a mí me parece interesante, ¿no? En un director, cómo puede, o sea, realmente por eso, digamos, los guiones a veces no son de hierro, ¿no? O sea, no, es lo que puedes plantear a partir de un trabajo. Entonces, eso me, digamos, el Antonio, don Antonio Eguino, por ejemplo, igual yo siento que es igual bien planificado, ¿no? O sea, él igual tiene algo, o sea, revisa sus apuntes, o sea, chequea, ve, o sea, ya sabe qué lente de entrada, entonces no titubea también, les da a algunos esa seguridad, ¿me entiendes? Por ejemplo, Julia Vargas, o sea, me acuerdo que hicimos todo un trabajo de escritorio, ¿no? De la planificación con plantillas, tiros de cámara, ángulos, o sea, todo ya cuidando desde la continuidad, ¿no? Y a mí me decía, cuídame, que no me salte, cuídame ya en el escritorio. Mira, que muy poco, digamos, directores hacen ese tipo de trabajo porque obviamente significa también un tiempo de trabajo donde muchos no lo consideran necesario porque también no quieren pagar, digamos, ese trabajo que puedes hacer en mesa para no equivocarse o tener un error. Pero incluso así, ha habido escenas, a pesar de que se había hecho todo ese trabajo de mesa, que cuando han llegado y ya obviamente viendo el lugar, ha cambiado el plano, ¿no? O la puesta de escena que estaba en la plantilla. Entonces, es eso, ¿no? De que, digamos, incluso por más metódico que seas, por más planificado que seas, que esa es tu forma de trabajar, digamos. Yo veo que, no, igual, por ejemplo, en el caso del Juan Carlos, sí tiene un guión y se rige al guión y tiene, o sea, no, y más están obviamente concentrados en cómo va a ser la intensidad de la actuación. eh, cómo va a ser la interacción, ¿no? Entonces, la puesta en escena, si en qué tono lo va a decir el actor, pero al final, o sea, a mí me sorprende cuando, digamos, un director, por ejemplo, como el Paulo, que tiene la posibilidad de no tener algo en el papel. O sea, sí está el guión, sí lo ha debido estudiar, pero cuando entra y ve, dice, bueno, aquí vamos a poner un dolly que vaya de aquí a allá, tal. Entonces, también es esa forma de trabajar, es su forma donde él se siente cómodo, ¿no? Entonces, ahí, nada, uno aprende, digamos, que es su estilo, ¿no? Entonces, ahí nos desayunamos todo cómo es el guión técnico, digamos. Mientras otros te lo dan así rayado, ¿no? Por ejemplo, como el Marcos, digamos. El Marcos, sabes o sea, al tener su storyboard, ya sabes el plano cómo va, ¿no? Entonces no hay dónde perderse. En cambio, al descubrir ahí, también es otra forma de trabajo, ¿no? Y digamos, a veces no tan improvisada, sino que eso es su forma, así se sienten cómodos, digamos, ¿no? Entonces, en todo esto, digamos,
no sé, pues son como que no hay una sola fórmula también. Y ahí te vas dando cuenta también el estilo. Ahora, unos resuelven más rápido, otros más lento, ¿no? Otros son también muy inseguros, ¿no? Repiten muchas tomas, ¿no? O sea, no, y yo decía, puta, pero esto está bien, o sea, y no sé, a veces como dice el dicho, ¿no? La perfección no es buen amigo de lo bueno, ¿no? Entonces, a veces, pero bueno, o sea, a ver, dile eso a Stanley Kubrick, digamos, ¿no ve? Claro. No, o sea, claro, o sea, por algo también se hacen maestros, yo creo, ¿no? O sea, es decir, porque justamente, no sé, pues para uno quizás ya esa estaba buena, pero el otro, ¿qué verá? Pues ve más allá, o sea, que es justamente por eso, no sé, pues toma 70, digamos, ¿me entiendes? Ya enfermo, digamos, ¿no? Claro, o sea, pudiendo darte el lujo, digamos, toma 70 todo el mediodía, no sé, todo, ¿me entiendes? O más. No, en que aquí ya cuando, digamos, yo he llegado alguna vez así, toma 30 y pico, ya todos nos mirábamos, digamos, ¿no? Entonces, como puta, va a seguir, así como que no sale el movimiento, digamos, algo siempre pasaba. Pero yo digo, también ahí la experiencia te da el hecho también de no llegar pues a esa toma 30 y tantos, ¿no? O sea, es también por eso, no ensayar, Alzar. ensayar, ya, pues si lo vibras, sientes, ¿no? Es ese sentido común de decir, no, no voy a perder, porque tampoco, yo creo que cuanto más ensayas a veces, los mecanizas también a los actores, ¿no? Entonces ya se vuelven más mecánicos, pierde esa sorpresa, esa naturalidad. Entonces, es eso, ¿no? O sea, el director a veces dice, no, pero a ver, dame tu receta. Yo creo que, ucha, es eso, ese es su sentido común, ese es cómo se vibra, ¿no? ¿Qué le vibra? ¿Qué energía? Porque también en esto, aunque parecería que no, se manejan pues energías, ¿no? Alguien, por ejemplo, me comentaba, un día me comentaba el Milton Guzmán, por ejemplo, igual me dice, ¿sabes qué? Una vez un maestro me ha dicho, cuando toques actuar con otro personaje, tú le pones la mano encima. Y si sientes vas a sentir la energía. Entonces, ¿en qué vibra está? Hay otros que ni bien le pones, no, se hacen como, se erizan, ¿no? O sea, como que le ha molestado. Entonces, sabes que la energía que está manejando, ucha, te va a llegar. O sea, es decir, no sé, era una forma de ver, ¿me entiendes? Entonces, y evidentemente hay a veces escenas tensas donde si un director, por ejemplo, yo qué sé, por distintas razones, está de mal humor, lo va a transmitir en el equipo. Y por ejemplo, ese tipo de cosas que no deberías hacer. ¿Por qué? Porque todos ya van a hacer su trabajo como condicionado y no te van a dar lo mejor que te pueden dar para ayudarte a sacar lo mejor que puedas aprovechar. Entonces, como director, por ejemplo, esos de que no, soy un tirano y hago lo que quiero, o sea, no. Yo creo que esa película te va a salir mediocre porque estás haciendo todo a la fuerza, a la mala, transmitiendo esa mala onda, puteando. Entonces, yo creo que más bien, cuanto mejor, que no se confunda, pero de que ese director, digamos, no tiene rigor, es buen tipo, a todos hace caso. No, en el set se respeta, o sea, yo siempre, por ejemplo, ya como asistente de dirección, cuando me toca, les digo, compañeros, el trabajo de todos es aportar con lo que cada uno sabe hacer, pero tratando de entender qué busca el director, qué quiere, cómo va a ser la escena. Entendamos eso, no es que cada uno va a hacer lo que le da la gana y cada uno es un director, porque a veces eso confunden sobre todo las nuevas generaciones. Ah, no, y has ensayado 10 veces el dolly y si le metemos un Steadicam por acá, así, o sea, puta, qué creativo, ¿no? O sea, respeta su forma de ver del director. Entonces, no es tan así, digamos, ¿me entiendes? O sea, más bien, a ver, el consejo que venga porque, pucha, el dolly sea más fluido, no sé, si no camina desde tan lejos, quizás que camine menos para que el recorrido no sea tan de lejos y el foco más bien, o sea, ¿no? Por ahí quizás es el consejo, pero no es así, ah, no, después de que has ensayado 10 veces, y si cambiamos y hacemos de acá, entonces, no. Ahí también hay que ser respetuosos. Por algo el director es el director, ¿no? Entonces los demás tenemos que entender qué quiere el director y ayudarlo, apoyarlo, no hacerse ahí uno, porque hay, hoy en día a mí me ha tocado experimentar en rodajes profesionales que algunos pasantes o algunos, las nuevas generaciones así como muy boca fácil.
Así, ay, si hacemos eso. No, eso es en la escuela, mamita, pero cuando la película ya va en serio y está corriendo, o sea, ahí no es que todos opinamos, ¿no? Yo creo que está bien, hay un momento, pero también respetar lo que el director está construyendo, ¿no? Entonces, todo tiene su momento, su lugar, su tiempo. Hay momentos para dar sugerencias, hay momentos para opinar, pero también, o sea, más bien, estate silencioso, es un momento. La creatividad viene a partir también de la disciplina de entender que cómo nos contagia el director su energía, ¿no? Cómo nos hace, nos convence de que ese plano que quiere, todos le aportamos, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, se cumplen muchos dichos sabios, ¿no? A veces el sonidista peleando su encuadre así y entra el boom, digamos, ¿no? Y, uta, y no sé, pues, o el fotógrafo, ¿no? Pone sus luces por todo lado, por ángulo, como en esas escenas publicitarias donde el sonidista no tiene por dónde meter el boom, ¿no? Y, pero metemos un corbatero, digamos, ¿no? O sea, ¿no? Entonces, no hay peor fotógrafo sordo ni sonidista ciego, ¿no? Entonces, no hay por qué una cosa tiene que estar peleada con la otra, sino todo se complementa, ¿no? Entonces, mira, hermano, si me das un chance, ya, te voy a mover esta luz un poquito, te va a dar chance, entra por ahí. Ahí llegas bien, sí, ahí está, ya listo, ¿no? O sea, es una negociación, ¿no? Pero con la En, mejor onda, ¿no? en eso, una pregunta, porque tú has debido ver también que en todo este tiempo, digamos, sí ha habido una cosa, es el avance del cine hacia la especialización en cada área, lo cual a veces hace y da y genera ese conflicto que estás diciendo, porque son tan especialistas en su área que no quieren salir de ahí y no quieren dar paso al otro, es decir, es el entendimiento de su área de trabajo solamente y un egoísmo pleno a no sé qué harás, digamos, ¿no? A no sé cómo te buscas la vida, pero no te voy a dar el paso que tú dices que equipo se logra, ¿no? Contame eso, has vivido esas experiencias también con equipos? Sí, sí, Claudia. O sea, eso lo he vivido, digamos, y evidentemente me ha tocado, por ejemplo, eso es bien interesante, ¿no? Por ejemplo, una de las cosas, hace poco, 2017, es la película Los viejos soldados ¿no? De don Jorge Sanginés, su última película, prácticamente, o sea, que ha dirigido él. Y por ejemplo, aquí en esta película han participado la generación de estudiantes, ¿no? Que estaban en ese año, digamos, en la escuela y han ido como pasantes, como asistentes, ¿no? Y era interesante porque obviamente, como que, digamos, a mí me parece eso lindo digamos, el Mickey obviamente tiene otro tipo de cine, digamos, un cine de autor, digamos, y en eso, digamos, obviamente, por eso el Mickey también pone un límite, o sea, no le interesa, digamos, lucrar así con que en el curso hayan 200, digamos, no. El Mickey en sus talleres yo lo he visto que es, cada quien tiene que estar ocupado. Y a veces en estas producciones más grandes, o sea, evidentemente la dimensión de la producción te va a marcar qué gente necesitas. O sea, tampoco debería sobrar, sino que todo el mundo hace algo. Y ahí es lo que tú hablas, la especialización. Entonces, ¿qué pasa? Con la tecnología, por ejemplo, estos roles que no los conocíamos como el data manager, por ejemplo, ¿no? Que ya una persona especializada solo en bajar, digamos. El video assist, por ejemplo. ¿No? Otro rol que igual antes nada, ¿no? Nosotros, así como decíamos, eh, la vieja escuela, digamos, o sea, el monitor y ahí todos vivíamos de un monitor, ¿no? No ahora que el director tiene su monitor, el continuista tiene su tablet y ve el encuadre, el director de fotografía tiene su propio monitor, así, ¿no? En las producciones grandes es así. Y claro, y entonces yo les digo, a ver, imagínense cuando damos clases, por ejemplo, yo les digo, ¿y cómo hacían pues los grandes cineastas cuando no había cine digital? Desde la cámara, Claro. pues, ¿no? Desde la cámara, y ahí tenías que ver el encuadre al lado del fotógrafo o por algo metiendo el ojo en el visor de encuadre. Y era así, ¿no? O sea, tenías que tener Claro. esa percepción. Por eso yo les digo a veces, por ejemplo, yo recomiendo ya como continuista, ¿no? Les digo, ¿cómo hay que hacer? Les digo, o sea, o veo el monitor o veo directo al lado de la cámara
desde el ángulo, con así, la visión directa. ¿Qué hago? No, tiene que ver el encuadre, pues, porque ahí está, porque si no, yo les digo, depende. Depende, porque si es un plano general, si es un plano general, o sea, Claro, si es un plano detalle, a veces te ayuda, digamos, no, yo que sé, un primer plano, lo puedes ver, digamos, porque no hay tanto movimiento de gente. Y a veces el ver en esa pantallita tan pequeña a veces te limita la sensibilidad que tienes sensorial. Entonces, cuando lo ves sí, directo, sabes si alguien ha hecho un movimiento extraño o algo. En cambio, cuando lo estás viendo ahí en la pantallita, es como que estás sesgando, te estás limitando a la sensoria, a la percepción que puedas tener de esa escena, digamos. Entonces, yo creo que en ese sentido, eh, el hecho, digamos, de que haya la tecnología, ha hecho de que haya más roles y hay una especialización. Yo pienso que está bien, primero haz tu trabajo, pero si entendemos que el cine, o sea, y partimos de la premisa que el cine, el audiovisual, es un trabajo de equipo, entonces entonces hay que comprender y tener bien clara esta premisa, digamos, soy responsable de hacer algo, pero eso no quita que no está divorciado con el apoyo o la solidaridad que puedo tener con un compañero o que, digamos, me encierre en ese egoísmo de no querer ver más allá. No, yo creo que eso viene más que nada digamos, ese egoísmo, es porque también eso no se raya desde el principio cuando se arma una producción. Por ejemplo, cuando ahí está el jefe de producción, pues, y el asistente de dirección, cuando debería, por ejemplo, para mí es bien importante y en muchas producciones se olvidan vamos a rayar bien cuál es el rol de cada uno y cuál es su competencia y hasta dónde va. Esas cosas sí claro. se deberían Y rayar. también la socialización del equipo propiamente, ¿no? Porque si no hay socialización del equipo, cada uno está en lo suyo, no hay esa valía que se necesita en un rodaje, ¿no? Para eso, digamos, también es bien importante, ya como asistente de dirección, digamos, para mí, la lectura del guión, por ejemplo, con cabezas de área o con todo el equipo, donde, ¿para qué se hace la lectura de guión? Para comprender cuál es la visión y despejar las dudas de cada uno con relación al director. ¿Cómo ve? O sea, aquí se empieza a leer, no se entiende algo, explica el director. Y ahí todos despejan sus dudas. Y dicen, no, entonces, aquí una pregunta, ¿va a tocar el conjunto al mismo tiempo que van a hablar? O sea, ¿cómo lo ves? La música, o sea, los que interpretan van a estar en un tercer plano y al mismo tiempo hay el diálogo en primer plano en la barra del bar, digamos. ¿No? Entonces ahí ya empieza a decir ya. Entonces cada uno sí pelea su trabajo, pero una cosa no quita, no está divorciada con relación a la otra. Ahí la visión del director dirá, no, mira, escucho, o sea, estamos en una discoteca, tiene que haber música. Y no la quiero, o sea, la quiero captar así, pero en un tono que no sea tan fuerte y evidentemente que se escuche, pero los actores van a impostar un poco más el volumen de lo que hablan, porque están en un lugar donde hay ruido y otros están bailando y se escucha un murmullo, pero así lo quiero, porque así es como cuando vamos a un boliche y tenemos una conversación y nos tomamos un trago y suena la música, entonces ahí a todos ya más o menos van viendo la visión del director. Entonces ya no, ahí no es, no, 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 Claro, no pueden poner música porque no escucho el diálogo, no, o sea, ¿por qué? No, no impongas, no dirijas tú la escena como sonidista. No, no lo quiere el director así publicitariamente limpio, pulcro, falso. No, claro, busca algo más realista. Quiere como cuando entras a una discoteca. Entonces, ahí es donde, en un momentito, ¿sabes qué? Yo lo quiero así, yo lo visualizo así. Me gustaría grabarlo así. Ahora, evidentemente, en post puedes hacer muchas cosas más, ¿no? Ahora él te dirá, ok, claro, vamos a grabar una así, señor director, pero me permite una tomita donde realmente le bajemos la música solo por protección. Entonces, ahí puedes negociar, claro. ¿no? Esa es la Eso, manera, no sé, para es, mí. eso también yo pienso que tiene que ver de acuerdo a la formación, ¿no? Por ejemplo, yo pasé una clase de producción que era justamente cómo diseñas tu equipo de producción, de acuerdo a cómo es el director.
¿no? Si el director, digamos, es un loco, el fotógrafo, si es loco como él, va a salir algo loco también, ¿no? Se complementa con el sonidista, digamos que también tiene que tener es como que más el trabajo del productor ejecutivo, quizás, ¿no? Unir energías, como dices, ¿no? Mientras más tengas afinidad, por ejemplo, con la gente que conoces, obviamente, ¿no? O sea, el trabajo es menos tenso, hay más cordialidad porque se conocen. Porque yo también he estado en rodajes donde, pucha, estás ahí como si estuvieras con tu profesor de matemáticas al lado, ¿no? Estás vigilado, ¿no? Con muchas cosas. Entonces, tiene que ver, creo que mucho eso, ¿no? Y también es como dices, ¿no? Tiene que ver también con las actitudes del técnico, ¿no? Y esto es bien lo que dice el Oscar, ¿no? O sea, la experiencia al final te deja ser esa persona profesional, digamos, que no vas a opinar, digamos, y le vas a cambiar al director, digamos, porque estás pensando para vos, ¿no? Sino que eres un equipo, un engranaje de la creatividad del director, ¿no? Y eso es bien interesante, por ejemplo, no hay bastantes, el caso, digamos, de Liberint, ¿no? Liberint era un buen asistente de dirección que conocía del oficio y conocía también un poco la dinámica del director, ¿no? Entonces, cuando ya ha fallecido él, digamos, es como que se ha perdido eso, ¿no? Que no va a haber, digamos, ¿no? como esa pieza clave, ¿no? Caso como el Rodrigo Rodríguez, ¿no? Jefe de producción, ¿no? Que se estaba profesionalizando en eso, ¿no? Que estaba siguiendo eso. Entonces, Sí, es complejo, ¿no? Porque igual necesitas buenos técnicos, ¿no? Yo me acuerdo, por ejemplo, ese viejo dicho, ¿no? No es el indio, es la flecha, no es la flecha, es el indio, ¿no? Tu actitud, con referente a lo que estás haciendo, el trabajo que estás haciendo, ¿no? Con el defender tu trabajo, porque igual hay por ejemplo, anécdotas como las que, digamos, al final la película termina dirigiendo el director de fotografía. Sí, no, y eso, claro. digamos, es muy habitual también porque, digamos, yo creo que, digamos, muchos directores de fotografía tienen esa visión de realizador, ¿no? De director. Entonces, a veces, ucha, la influencia es bien grande, ¿no? Terminan haciendo lo que a veces no quiere el director, pero, ¿no? Ahora, otra cosa es que lo convenzan, digamos, ¿no? De decir, y cuando veas, pucha, el director como que dice, pucha, sí, está bien, me gusta, digamos, ¿no ve? O sea, que lo puede hacer a partir de una sugerencia, pero no imponer, ¿me entiendes? No, no, por eso, pues no, Entonces, no, a eso me refiero, ¿no? Por ejemplo, para igual, para qué importante, digamos, es la conformación del equipo, a eso me refiero, ¿no? sí, Porque se trata de un trabajo creativo, entonces tanto como el director o como el director de fotografía ya se supone que han tenido un encuentro, ¿no? Por lo menos visual, ¿no? De cómo quieren montar, ¿no? El director de no, fotografía. Claro, y o sea, mira, ya, ya, Ahí, ya, ahí, ahí quiero entrar también a un poquito a lo que haces, ¿no? A lo que te has especializado justamente, ¿no? Todos, mm, mucha gente, por ejemplo, no conoce cómo es la continuidad en ya lo has dicho antes un poquito, pero digamos, ¿cuál sería lo fundamental de la continuidad? ¿Por qué es importante, por ejemplo, para el equipo de producción? Ya no solamente para el director, sino para el equipo de producción. lo que pasa es que, mira, yo me he dado cuenta que algunos directores subestiman pues el trabajo del continuista, ¿no? A mí me ha tocado, por ejemplo, escuchar de algún director, por ejemplo, decirme, no, ¿sabes qué? Yo al final de todo, igual reviso todas las tomas. Y entonces yo he agarrado y he dicho, uta, entonces no, o sea, no estás aprovechando el trabajo del continuista, porque, o sea, si en realidad lo tienes al continuista para que de las 10 tomas o 15 tomas que has hecho, te marque por qué es mala cada una y tengas marcadas tus dos buenas tomas en las que tú has dicho, esta es. Porque en la otra, uta, entró el boom. Porque en la otra se equivocó la actriz en su texto tal. Porque en la otra, uta, se le desprendió el abrigo y uta, ya se le cayó, digamos, la capa. Y en la otra, uta, una luz se movió, digamos, y hizo una sombra. Entonces,
ahí, ¿qué te puedo decir? Entonces, cuando a mí me ha tocado eso, que me dicen, no, 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 yo igual voy a revisar todas. Entonces, yo dentro de mí he dicho, qué imbécil, no está aprovechando. O sea, que ya tú le estás dando más bien la posibilidad de que ahorre tiempo y al ahorrar tiempo le estás ahorrando dinero. Porque en postproducción, si vas a revisar eso, entonces solamente, digamos, yo le diría, entonces le haré la claqueta, no notaré nada. ¿Me entiendes? Claro, pack, pack, para el sincro y ya está, si vas a revisar todo. Además, yo creo que, digamos, justamente la continuidad, como te digo, tiene varias tareas. Cuidar los detalles es también, digamos, una ayuda para el actor, fundamentalmente. Yo creo que ese es uno de los trabajos que en realidad yo si algo he sentido en todos estos 30 años, que más que el director valore tu trabajo y diga, wow, puta, qué continuista que tengo, porque no, no, a mí me ha tocado, ¿no? Muchas veces me han odiado algunos fotógrafos cuando le he dicho, estás saltando el eje, porque la mirada era de izquierda a derecha y cuando la estás poniendo allá ya es de derecha a izquierda y se molestan, ¿no? En vez de decir, oye, gracias, viejo, puta, sí, o sea, porque está bien, estoy cansado, pero se molestan, ¿no? Cuando les dices, porque también es mi trabajo. Aunque no les guste, a mí me ha tocado decirle, sabes, te estás saltando por esto, papá, es un poquito más aquí. Yo estaba ya saltado el eje. Entonces, puta, emputados conmigo, ¿no? Igual me ha pasado lo mismo, digamos, peor con algún director que le digas, es como que, puta, ¿no? ¿Cómo vas a ver más que yo, digamos? Me está serruchando el piso, digamos, ¿no? Pues va por ahí, ¿me entiendes? Entonces, cuando yo al final le he dicho, mira, es mi trabajo y si le molesta, y alguna vez me ha pasado, ¿no? Es así, no, yo sé lo que estoy haciendo, ok, entonces lo estoy anotando que usted ha tomado esta decisión, yo le he avisado esto. Y ahí está, para mi descargo, para que después no me eche la culpa, ¿me entiende? Entonces también yo Total. cuido mi trabajo, mi obligación, aunque no te guste, es decirte si yo siento que hay algún error, pero en realidad el que más valora el trabajo de uno, para mí, es el actor. Porque a mí me ha venido después alguien a decir, che, puta hermano, no me acuerdo, puta, ha alzado el vaso con la izquierda o con la derecha. No me acuerdo. Y vos ahí está, puta, Claro, claro, puede pasar. con la derecha, Sí, hermano. claro. No, gracias, gracias. Pero claro, después de la toma 15 o no sé, pues a veces es la segunda, digamos. Y a veces Pero él yo está creo que pensando, concentrado, perdón, en el texto, en cómo va a interactuar, cómo tiene que llegar a su luz. O sea, son tantas cosas que en realidad tú tienes que convertirte en una ayuda, no en un claro, o problema. sea, Claro. es justamente, no, o sea, en este tipo de películas, por ejemplo, en un caso, digamos, producciones que financia Ibermedia, ¿no? Que son grandes, obviamente, pues es que es muy, muy importante todo este tipo de trabajo que va más seguido al director, ¿no? Porque de pronto es como que es la filmación de la película, pero en papel, porque ahí manejas un montón de datos, ¿no? ¿Qué lente le has puesto? Si le has puesto un filtro, si ya ha cambiado la temperatura, ¿no es cierto? Si hasta lo mismo que dices, ¿no? O sea, la continuidad no solamente en el off técnico, porque igual le sirve al sonido, en qué toma vamos, le sirve de pie al actor, ¿no? ¿Qué diálogo me toca, ¿no? Toma Desde es, hasta. ¿no? Claro, ¿qué toma es, ¿no? ¿Cómo es el plano? ¿No es cierto? O sea, es súper intenso, ¿no? Para mí es importante, ¿no? O sea, si no tienes un buen continuista, pues yo pienso que ahí como que se pierde el bar, porque no puedes improvisar tampoco, ¿no? El fotógrafo no puede hacer el papel del continuista porque en un rato se le va. Está más preocupado, digamos, en la iluminación, en cómo le quede el foco, por ejemplo, ¿no? El movimiento, no sé. Entonces, yo pienso que en tu experiencia en tantas películas, has también diseñado tu forma de trabajo, que también lo has convertido en un libro, ¿no? Que ese libro te ha servido es como tu base también para dar tus talleres, ¿no? Este libro que se ha escrito, por ejemplo, en la primera, bueno, al estilo Luis Espinal, ¿no? Los cuadernos de cine, que justamente era tu primera escuela, ¿no? Y en los libritos eso yo he aprendido bastante. A veces intercambiábamos con el Oscar estos libros, ¿no? Que eran Qué como maravilla. imaginarios, ¿no? Porque te hablaban de películas, desglosaban ejemplos y demás. Entonces, a ese estilo, el Oscar ha hecho un libro de bolsillo, como se diría, técnico, súper refrescante, que es justamente un manual de continuidad, ¿no? Con toda la experiencia.
ha hecho su propia fórmula de trabajo, digamos, ¿no? En la continuidad. Y ha escrito un libro justamente que es la base de sus talleres que ofrece. Él ha dado justamente talleres exclusivamente de continuidad, ¿no? Que también se acercan un poco a la asistencia de dirección y a y a la jefatura de producción. Pero la base es la continuidad, ¿no? Después ya él se ha especializado también en jefatura de producción y asistencia de dirección, que es lo que está haciendo ya últimamente, ¿no? Que ha trabajado en las últimas películas justamente del profesor Sanginés. Pero en esta parte, Oscar, hablarnos de tu fórmula de trabajo que ha sido esta experiencia y que es la base de tu taller, ¿no? Ya, Miki. A ver, ¿cómo he llegado al manual al manual de continuidad cinematográfica, ¿no? ¿Cómo he llegado acá, digamos? Ha sido bien interesante porque, a ver, ha habido una etapa cuando ya he empezado me han empezado a invitar a dar talleres en las escuelas. Y digamos, el primer taller que di fue en la fábrica, ¿ya? Entonces, justamente, digamos, ¿no? Acá, digamos, en la escuela La Fábrica lo he dado el 2004 en la escuela La Fábrica de Cochabamba, ¿no? Y era bien interesante porque ahí todavía no tenía el manual. Entonces yo daba con unas fichas que me empecé a hacer así como mis anotaciones, mis esquemas, así. Y te daba las fichas, entonces cuando tenía que ponerlo en la pizarra, perdía pues mucho tiempo porque fucha, había que anotar, ir desarrollando, ir explicando y yo todas estas fichas las manejaba y después me tocó otro taller en la ECA posteriormente y un día un alumno me dice, profe, ¿y por qué no hace pues así como un librito así para que ya, digamos, o sea, pucha, no tengamos que estar copiando la pizarra y ya con el librito podríamos ir a ver los ejemplos que luego nos explica, así ver en las películas y todo? Y un día me quedé pensando en eso, ¿no? Que me había cuestionado este compañero y yo dije, pucha, qué buena idea, realmente debería, esto, ya están mis fichas, ya está armado. Pucha, sí, haré un libro, de hecho. No, entonces, primero, digamos, la primera versión del manual fue un libro, pues un libro, porque además era un libro que venía, yo decía, fucha, y ahí tenía fotos de los rodajes, y al final intercambiaba, así, iba con fotos, o sea, era como mezclando las fotos como anécdota, que lo puse en unos anexos, así. Y claro, esta era mi idea de querer publicar el libro, pero empecé a tocar puertas, digamos, de las librerías, de las editoriales, no, las editoriales para que puedan publicarlo, digamos. Pero no, pues nadie me tiraba pelota, ¿no? O sea, me escuchaban, miraban y me decían, sí, está interesante, así, hasta ahí quedaba, ¿no? Entonces, hasta que un día vi un anuncio en el diario, en el periódico El Diario, que decía, eh, proyecto artístico, publicaciones sobre distintas disciplinas artísticas, danza, música, cine. Mucho he dicho, esta es una publicación de cine. Ah, no, yo lo mando. He dicho, ya, he agarrado, he sacado unas fotocopias, he agarrado, había una casilla, no decía nada más. He armado, he mandado, he enviado. Cuando ya ha pasado el tiempo, nada, pues nadie me llamaba, nadie ha dicho, ya, ni modo, voy a ver, en cuanto sea, yo voy a publicarlo por mi cuenta, sí, aunque me cueste, pero cuando tenga que hacerlo de uno en un ejemplar, pensaba hacer algo ya bien artesanal, así. Estaba en eso cuando un día me llaman, pues me dice, sí, Oscar Durán, sí, estamos llamando de la Fundación para la Educación, ¿no? De FAUTAPU y usted ha sido uno de los ganadores, pero nos quisiéramos reunir así con usted. Allá he ido y me acuerdo que esa vez la que estaba dirigiendo este proyecto era la Mercedes Pitti Campos, que estaba en este proyecto, con este proyecto de apoyo a las artes. Entonces me dijo, mira, ya nos ha gustado tu trabajo, pero, ¿no? Con un pero así. Nos gustaría que sea algo más didáctico, más manual, más así técnico, que pueda servir justamente para compartirlo desde ese punto. Y todas estas partes que van, esas tus fotos, eso deberías quitarlo, porque ahí ya se mezcla, es como que no le quita eso. Claro, yo ese rato agarré y dije, pucha.
yo lo vi como una oportunidad realmente de poder publicar lo que quería, ¿no? Entonces yo le dije, no hay problema, yo lo vuelvo un manual. Y ahí ya, o sea, contraté, me acuerdo, a la Fátima Gutiérrez, que era diseñadora gráfica, y le dije, mira, Fátima, ayúdame, yo te voy a pagar tu trabajo, pero necesito esto, hacerlo más didáctico. Y también ahí lo contraté pues a la Angelito Valverde, ¿no? Tu hermano, que hizo los dibujos. Entonces ya le dije, mira, más o menos quiero esto, para no tener problemas tampoco con derechos de autor y todo, que sea algo más original también, ¿no? Más didáctico. Entonces, de esa forma nació ya cuando tuve el manual. Entonces ya me tocó dar el siguiente taller, digamos, ya cuando tenía el manual. Y entonces yo ya iba a la escuela y decía, bueno, vamos a desarrollar esto y repartía el manual pues, a cada uno, tan, tan, tan. Ahora, esto, lo que voy a hablar, está aquí. No pierdan el tiempo anotando. Esto voy a desarrollar. Ahora, anótense, armen sus preguntas, sus dudas con los ejemplos que vamos a ver. Vamos a ver películas ahora, vamos a ver ejemplos. Entonces, todo esto, entonces, con esa finalidad yo lo hice el manual, ¿no? Para que sea algo práctico, ¿no? Y evidentemente, hasta ahora, digamos, no, pues es una herramienta que sirve, ¿no? O sea, yo también he hecho eso con función de democratizar la información, ¿no? Entonces, y a partir de ello también, digamos, mi concepción, cuando ha habido ya una producción grande que en algún momento se utilizó, por ejemplo, una segunda unidad de cámara, entonces yo, digamos, ahí la peleé porque dije, no, a ver, si son dos cámaras, yo no me puedo partir, ¿cómo voy a llenar dos registros? Porque una cámara va a tener otro lente, o sea, es decir, tiene otros datos. Entonces, ¿cómo voy a hacer? Hay que hacer dos claquetas. Entonces, ahí fue donde yo peleé para que, digamos, ya en las más grandes producciones, dentro del equipo de continuidad se acepte un asistente. Entonces, a partir de eso, entonces yo un poco también abrí un campo para los futuros continuistas, ya que vinieron más adelante como Ibania Molina, ¿no? Como he tenido, digamos, mm, Alía Villegas, estos asistentes que he ido formando en estos talleres, que ya ahora se han desmembrado, que algún rato igual conversando me decían, pucha, sí, qué difícil es que a veces tener un asistente cuando hay una producción grande, ¿no? Con una dimensión y realmente piensan que una sola persona basta para eso. Pero yo les digo, es que ese es lo que, o sea, pues yo para algo he luchado, he abierto una brecha, entonces ustedes también tienen que ver cuando realmente necesitan una ayuda y ves que ya, digamos, la dimensión es muy grande, a veces una sola persona no basta, ¿no? Pero bueno, o sea, yo creo que ahí ha Más o cumplido la menos, función. perdón, Oscar, Y más o menos cuántas personas usas en tu equipo de continuidad. depende, por eso te digo, la dimensión de la producción. Por ejemplo, cuando Lo, generalmente ya lo- los lo equipos. ideal, digamos. Cuando digamos la película Depende. generalmente se filma con dos cámaras, vas a necesitar un asistente con dos unidades de cámara, porque ahí los datos son distintos y peor si, digamos, bueno, ahora es digital, pero cuando se filmaba con dos cámaras de cine, ya ahí no, a veces, o sea, son distintos, no solo el lente es ya distinto, hay una unidad A, una unidad B, entonces ya ahí sí se necesita realmente a una persona que te ayude. Pero generalmente, digamos, hasta cuando es 40 personas, un promedio, digamos, de la dimensión de una producción, ahí solamente va un continuista, ¿no? Porque hasta ahí, digamos, como que es todavía posible, ¿no? O sea, de ver todo, pero ya yo he estado en producciones, por ejemplo, Insurgentes se ha filmado con 74 personas y, por ejemplo, ahí no me han querido dar un asistente, ¿no? Y han usado igual en muchas veces segunda cámara, entonces ahí el segundo asistente hace una claqueta, el otro unidad yo, entonces así me tienen que partir, entonces, pero sí ha habido producciones como por ejemplo Olvidados, por ejemplo, ahí sí he utilizado un asistente, ¿no? Y la he peleado, pero les he dicho, no, yo no, no, entonces, no, si no va a tener asistente directamente, por ejemplo, no, no lo hago, no trabajo así, porque ya veo, también tengo que cuidarme el trabajo, porque después me van a exigir y por hacer dos cosas mal, o sea, el que mucho abarca poco aprieta, dice el dicho, ¿no?
Entonces, a veces Claro. el no poder, entonces no me voy a poder tener dos detalles, porque a veces en que lo que estoy registrando, estoy anotando, hay que sacar fotos de registro, no solamente por el tema del vestuario, sino para ver justamente el mismo ángulo de cámara, etcétera, etcétera, porque eso también, hoy en día la fotografía digital sobre todo es una herramienta, ¿no? Que te ayuda mucho, pero al final no le pasas pues, la fotografía al editor, le pasas el reporte de continuidad. Y ahí tiene que saber que la toma 4 y la 16 son las buenas, digamos, para Claro. que justamente no revise las 16 tomas y ponga más atención a la 4 y la 16 al grano, ¿no? Y en vez de estar 2 horas chequeando, lo haga en 10 minutos, ¿no? Entonces también, Claro. entonces también ahí es eso, ¿no? O sea, son varias cosas. En campo sí, y el trabajo de los detalles, ¿no? Por ejemplo, ahora que estás fumando, recuerdo, por ejemplo, de que realmente las escenas más Sí. complicadas son cuando un Mm. actor fuma y bebe al mismo tiempo, ¿no? Porque hay muchas de esas escenas y después corte, ya, ahora hay que hacer el contraplano, ya ves, puta, ¿dónde estaba, Y el hasta dónde se cigarrito. había quedado el cigarro? Pucha, ¿no? Entonces ahí, ¿cuántos sorbos ha dado? Y ¿No? el Y trago, todo claro. ahí sí, ahí, por ejemplo, ahí tienes que estar mosca, ¿no? Como ponte mosca, así ya atento, no estés. Por eso yo, por ejemplo, en broma les digo así a mis compañeros, el continuista no puede enamorar, no puede enamorar en sets, porque si tu cabeza la tienes partida, listo, tienes la batalla, media batalla perdida, vas a tener cometer un montón de errores. Todos tus sentidos tienes que estar en que tengo que sacar la foto, qué rato saco la foto, llenar la planilla adelantada, llenar la claqueta, ver los detalles, fijarte que esté bien vestido correctamente, que la cicatriz la hayan hecho en el lugar correcto. Y Entonces, encima, y encima llevarse el putazo del director. claro, y encima llevarse el putazo del director. Entonces, a veces todo eso no pasa. Pero bueno, al final yo digo, no, pues como, ¿no? Como algunos dichos, ya la historia me juzgará, la historia me va a juzgar. Al La historia me final, absolverá, como ¿no? dijo Fidel Castro. Y claro, por ejemplo, me ha tocado ir a ver a las premiers que me ha tocado ir y yo sé cuáles son mis errores, ¿no? Yo sé cuáles son mis errores, porque también hay algunos que hablé, algunos ya te digo, uy, mira, si han puesto esa, ¿por qué han puesto esa? Había otra, toma, mejor, pero le ha gustado, pues, porque quizás la actuación es mejor en esa, ¿no? Y puede vivir, si el director puede vivir con ese error mínimo que ha pasado, pero yo sé que es error y llego a mi casa A ti así, te falta el ojo. claro, a golpearme el pecho y decir, tonto, ¿cómo no? Puta, eso, no, o sea, se te ha pasado. Pero si, bueno, digo, si puede vivir el director con eso, quizás el público también, ¿no? Pero Quizás, también, Claro, ahí también es muchas veces. interesante, ¿no? Bueno, o sea, lo interesante de todo esto que está hablando el Oscar es justamente esa energía que irradia toda esta parte técnica, ¿no? Por ejemplo, yo he estado en tomas donde, pucha, el actor te hacía la toma tan emotiva que de pronto, pucha, estaba llorando el fotógrafo, el sonidista, ¿no? O sea, había como una energía bien ubicada, digamos, ahí, ¿no? Y había pues, es que este director famoso, Gutiérrez Alea, ¿no? Que decía que el 50% del éxito de una película es el equipo técnico, ¿no? La manera de convencer a tu equipo técnico creativamente, o sea, de todas formas, ¿no? Incluso hay directores hasta cocinan, ¿no? Tratan de que sea el trabajo creativo y llevadero, ¿no? Como hay otros, obviamente, ¿no? Que son muchas pues jetas y pues también es complejo trabajar con ellos la parte creativa, ¿no? Pero mira, qué interesante, Oscar, toda tu experiencia, aparte, digamos, de hacer este libro que es como, que es un manual, en realidad es uno de los primeros manuales que hay de técnica cinematográfica, estás haciendo otro, ¿no? Pero sí, creo que ya es un libro como más biográfico, quizás. Es como una biofilmografía, me estabas comentando de... mira, a ver.
este es ya un proyecto investigativo, ¿no? Mira, te voy a mostrar aquí, digamos, algo. ¡Wow! Mira. O Por sea, Dios. son dos tomos. Este es el tomo uno, donde evidentemente, digamos, le he mandado un poquito a la Claudia el proyecto ya en digital de lo que es este proyecto, porque lo tienen que digitalizar. Pero así venían, hay fotos inéditas mías donde hablo, digamos, ¿no? De distintos personajes, ¿no? Como por ejemplo, aquí está Julio Lazo, está el querido amigo Julio ¡Ay, qué Lazo, lindo! ¿no? Además de ¡Qué siendo, por maravilla! ejemplo, ahí a compartir conmigo en la serie La Entrega, ha sido mi asistente de continuidad, hemos hecho la continuidad juntos, lo he invitado ahí y aquí está actuando, por ejemplo, ¿no? Y aquí hay otros compañeros, ve, aquí está Marcos Loaiza con sus hijos, después aquí está gente más joven, ¿no? Alicia López, ahí está Liberins, que hacía referencia también, que está trabajando ahí, ¿no? Entonces, ¡Claro, Libre! está el Chichizo López, ¿no? ¡Ay, qué Entonces, maravilla! entonces está el Chichizo López, podemos ver también aquí que está el César Mamani, el Víctor Mamani, compañeros que trabajan en el área de arte, que son técnicos en el área de arte. Está el Álvaro Manzano, que también es así productor, y hay actores también, por ejemplo, aquí un actor cochabambino, Alejandro Marañón, con Freddy Chipana, en la película de Marcos Loaiza, ¿no? Entonces aquí ¡Qué podemos ver. maravilla! Entonces, hay este tomo grande, digamos, este es un primer tomo y tengo, como te digo, otro tomo más que un poco, digamos, esto ha nacido porque yo siempre, o sea, iba guardando las fotos de todo rodaje, las fotos de continuidad, ¿no? Porque saco en escena, hay luego hay el otro tipo de fotos anecdóticas cuando te sacas con el equipo. Yo siempre he ido guardando esto, ¿no? Y hasta que ha llegado el tiempo de la pandemia. Entonces yo también tenía como un diario y era como un diario de rodaje, ¿no? Que yo agarraba y decía, por ejemplo, cosas que aprendía también, ¿no? Dichos que dicen los técnicos, los fotógrafos y todo, y entonces me anotaba o algunas eh, digamos, plantillas, ¿no? De cómo iluminaba este director de fotografía, por ejemplo. Entonces, hacía yo ahí la plantilla y a veces tenía todos estos apuntes, ¿no? Anotaciones. Y claro, cuando llegó la pandemia, como no había trabajo y ha sido una época que todos hemos pasado, una Claro. época complicada, digamos. Entonces ahí dije, fucha, creo que ha llegado el momento de ordenar esto. Y empecé a descubrir así en los discos duros que tenía, así en distintas cosas, y empecé a recopilar. Y eso me llevó a buscar esta información, a consultar fuentes, periódicos, revistas, hemerotecas, libros, hurgar en mis archivos, entrevistas, porque también con el Miki hemos compartido varios rodajes, algunos también contigo, Claudia, ¿no? Entonces, y eso, todo eso al final he dicho, no, a ver, eh, las futuras generaciones no tienen la conciencia de toda esa gente valiosa que ha aportado al cine y al audiovisual boliviano. No los han conocido. Mucha gente ya se ha ido y ellos han sido parte de esa, lo que podemos ver ahora en las películas, detrás, el detrás de cuánta gente ha estado detrás. Y muchas de esa gente son esos técnicos anónimos, gente que no está visibilizada, no se la conoce, no se sabe qué hay, quién es un Valentín Jiménez. Lo conoce el Miki, lo conoces quizás tú, Claudia, pero ya, digamos, a ver, un estudiante de la UNSA, ahorita voy y le pregunto, ¿quién es Valentín Jiménez? Porque yo lo hago en los talleres que a veces me invitan a dar, y no sé, ¿quién es Guillermo Barrios? No sé, ¿quién es Guillermo Aguirre? No sé, ¿quién es Freddy Delgado? No sé, no saben, no los conocen. Entonces, tampoco nos hemos preocupado como cineastas, como audiovisualistas, como quieran llamarlo, en recuperar una memoria de toda esta gente que ha sido valiosa para construir un proceso en la historia del cine y del audiovisual boliviano. Entonces, yo he dicho, no, yo no me voy a ir así nomás, quiero dejar algo. O sea, quiero dejar algo como una memoria.
Y entonces ahí como que me han llevado una cosa, al principio la idea era 100 personajes. Y también el valor de los compañeros actores, porque al final es un trabajo conjunto. Los actores son los que dan la cara en las películas, son los que, pucha, nos transmiten las emociones. Entonces, he querido rescatar a, ¿no? Personajes como Doña Norma Merlo, todos, o sea, muchos actores, ¿no? Freddy Chipán, a todos los que vienen a Erika Andia, entonces muchos actores de distintos, además de Santa Cruz también, de distintos departamentos, y tratar de rescatar, hacer como un compendio, una mezcla entre directores, productores, técnicos y actores, ¿no? Entonces, en esta búsqueda de los 100 seguían apareciendo, ya luego eran 150. Luego decía, fucha, siguen, ya no, hay que seguir investigando, así, caía. El Mickey un día lo invitó y me dijo, mira, mira esto, puta, no, esto, ¿cómo no lo vamos a poner? No, ya, 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 pucha, entonces, al final, Qué bien. anécdotas, ¿no? Y eso también he comprendido, porque a un principio yo le decía, por ejemplo, al Mickey, me acuerdo, me decía, por ejemplo, puta, se ha ido el pájaro Mérida, hermano, me decía, puta, un gran valor, mira, ha trabajado en el documental, y yo a un principio le decía, pucha, es que no tengo una anécdota, porque a un principio, la idea de este libro se llamaba Memorias de Rodaje, y la Qué idea era contar maravilla. una anécdota de cada personaje, pero después comprendí que a través de otros compañeros me la podían contar esa anécdota y también visibilizar o hacer un homenaje a estos personajes que en algún momento no he podido trabajar con ellos, pero que sí han sido importantes en esa construcción de lo que es la memoria del cine y el audiovisual boliviano, Lo ¿no? rico Qué también de lindo. eso es que son las fotos de rodaje, pues, que nosotros tomamos también, ¿no? Que son recuerdos. Tantas fotos de rodaje que hay así, mucha que las Sí, de pues. la misma gente que participa, ¿no? Qué bien, Oscar, ¿no? Todo lo que estás haciendo me parece que es un aporte bien fuerte para el cine boliviano más que todo, ¿no? Para todo este Tremendo conocimiento. legado. Y aparte de ser un legado, también es un conocimiento, ¿no? También estás dando clases de cine en escuelas, como por ejemplo en la Escuela Andina de Cinematografía. Te han invitado también a dar charlas en universidades, ¿no? O sea, has tenido también como un trabajo docente especializado no solamente en continuidad, sino también en asistencia de dirección y en la jefatura de producción, ¿no? No sé, Claudia, ¿tú quieres preguntarle algo más al Oscar? ¿El Oscar quiere decir algo? Bueno, pues decirle que no nos podemos quedar sin Express sin tener la experiencia de tener un taller del Oscar, ¿no? Tenemos que tener un taller del Oscar también en Cinexpress. Creo que es muy importante. Este podcast se va a pasar en tres capítulos, digamos, porque creo que es súper amplio y es muy interesante en cuanto a continuidad, un tema que casi no tocamos o no se toca generalmente, que es tan, pero tan importante, ¿no? Es un legado, verdaderamente, y no solamente eso, sino toda la memoria del cine boliviano. Es fantástico. Justamente esa es la idea. Con la Claudia habíamos pensado que es, lo más importante es la memoria del cine boliviano, ¿no? Entonces, ¿qué más importante? Pues que los trabajadores que tienen toda esta experiencia con haber participado de varias producciones internacionales, nacionales, ¿no? Caso el Oscar Durán, ¿no? Que aparte de ser un técnico estrella, es nuestro amigo, lo conocemos hace mucho tiempo, lo queremos mucho, sabemos que su manera de trabajar, ¿no? Y hasta dónde ha llegado es justamente por su esfuerzo, más que todo su ímpetu, ¿no? Querido, felicidades, Oscar, por tu trabajo y pues no sé, ¿quieres decir algo más? No, yo en Y todo eso caso quería decir, quiero, somos una familia al final, ¿no? sí. Y es eso, lo que se comparte con pasión, al final acaba siendo una familia, pero que no se quiebra nunca, por más de que pase muchos años que no nos vemos, es siempre un agrado y se llena el corazón de alegría, ¿no? No, yo quiero agradecerles a Miguel Valverde, a ti, Claudia Fernández, por haberme invitado. A mí me parece maravilloso que Cine Express tenga este enfoque que se le está dando de hacer, por ejemplo, hablar de un cine colaborativo, te habla de un cine
en construcción desde una visión mucho más horizontal. Y eso es muy valioso, especialmente en estos tiempos donde todo se ha vuelto muy comercial, ¿no? Entonces, Sí, creo que apunta a una forma distinta de ver el cine, de ver el audiovisual, pero mucho más amplia, ¿no? Sin egoísmos, porque yo creo que mucha gente, joven sobre todo, eh, pues está buscando también este tipo de lugares alternativos, donde digamos, o sea, es como ofrecerles una ventana, no solamente para mostrar lo que hacen, sino para poder acercarnos a crear unos proyectos, o sea, meternos en el proyecto del otro, el otro que se mete en tu proyecto, hacerlo que sea, que se adueñe de tu proyecto. No, porque yo digo, es eso, ¿no? Volvemos a los viejos dichos, la unión hace la fuerza, ¿no? Y sí, qué mejor que con el arte, ¿no? El cine es un arte tan completo, yo a veces no comparto, ¿no? Es la suma de otros artes, no. Tiene un lenguaje, pero realmente, o sea, es complejo, ¿no? O sea, justamente porque implica muchas cosas, ¿no? La parte artística, el arte, la parte actoral, escénica, la parte, obviamente, el vestuario, la fotografía, el sonido, son distintas áreas que obviamente cada una tiene su parte creativa. Y eso es lindo, digamos, ver que Cine Express está apuntando a sumar gente, a sumar proyectos. Es una gran puerta, una gran ventana a un llamado a decirnos, compañeros, queremos escuchar qué es lo que haces, cómo piensas. Y ven, trabajaremos juntos, ¿no? Entonces, yo exacto. muy feliz, muchas gracias a los Muy dos, un fuerte bien. abrazo, ya, y muy feliz Gracias, de haber igual. estado acá. Y cuando ustedes quieran, a pesar de que esté ahorita con 5 proyectos así en la cabeza y trabajando como chino, pero siempre va a haber un espacio para ustedes. Y siempre Cinexpress va a ser de ustedes para que lo usen, para que lo usemos, para que trabajemos juntos, para que nos encontremos ahí en todas las oportunidades, ¿no? Y en este recordar justamente y ver y visualizar a toda la gente que hace cine, no solo en Bolivia, sino en Iberoamérica. Así que es bueno, es un honor haberte tenido en este programa y vamos a estarnos viendo mucho más porque ustedes además son parte ahora de Cinexpress y del equipo de Cinexpress. Así que bienvenidísimos y mil gracias por todo esto, es fantástico. Muchas Gracias, gracias, Clau. pues Claudia, también, ¿no? Las locuras de la Claudia, nosotros igual la conocemos hace bastante tiempo, hemos trabajado con ella, sabemos cómo es una mujer bien trabajadora, bien talentosa, pues y bueno, ¿no? Es parte también, si le exprese justamente es su desprendimiento, ¿no? Así tan linda es la Claudia que nos hace esta plataforma, justamente para conversar, ¿no? Ya no tan como antes, sino de una manera mucho más profesional quizás, ¿no? Mucho más trabajada, con mucha más experiencia, y justamente para enriquecernos, ¿no? Porque, bueno, como dices, Oscar, el camino del cine no termina cuando terminas una película, sino que continúa hacia adelante, ¿no? Entonces, nosotros estamos, pues, justamente en ese camino. Gracias, pues, a todos. Ha sido un bonito podcast y, pues, nos vemos en el próximo. Besos, miles. Vamos por más Cine Express. Besos, gracias. Eso. Eso. Nos vemos. Besotes, gracias.